compartir una enseñanza que hemos llamado "El problema no radica en la gran tribulación". Ese es el nombre. No queremos dogmatizar, no es nuestra intención, sino exponer lo que dice la palabra de Dios a este respecto. Porque en estos días, en el curso de la semana esta que pasó, estuvimos enviando para algunos hermanos un artículo, lo enviamos a través del correo, el email y del WhatsApp. Un artículo llamado "El tiempo del arrebatamiento de los santos", a raíz de una serie de un artículo también que exponía 39 razones por las cuales, según ellos, la iglesia experimentará un rapto antes de la gran tribulación. Y daban 39 razones y nosotros nos dimos en la tarea de contestar esas 39 razones una por una. Y a ese trabajo le dimos el nombre del tiempo del arrebatamiento de los santos, relacionado, como les digo, con el tiempo que revela la palabra de Dios en que se dará la segunda venida del Señor Jesús en esta tierra y se ejecutará el arrebatamiento de los santos, de los creyentes en Jesucristo. Entonces nosotros hemos considerado conveniente ahondar en algunos aspectos sobre ese tema, alrededor del cual han surgido en todas estas últimas décadas muchas controversias. Es más, al final de esas preguntas que recibimos, dice que los que no creen, los que no están de acuerdo con el concepto del rapto, son unos herejes que están ciegos. Todo eso, pues, lo vimos desafortunadamente en ese artículo. Pero vamos a tratar, hermanos, de compartir en esta hora un poco sobre ese artículo. Entonces, como les decía, vamos en esta enseñanza a explicar, para que si esta enseñanza se logra subir a los medios, mucha gente se pueda enterar de lo que la palabra de Dios dice acerca de cuándo será el arrebatamiento, no un rapto, sino el arrebatamiento de la iglesia. Como lo hicimos en el artículo enviado, ese que dice que el tiempo del arrebatamiento de los santos, también quiero hacer en este momento como especie de un corto prolegómeno, una introducción para explicar lo que dice la Biblia al respecto y dejar claro este asunto del tiempo de la segunda venida de Cristo y de esa venida su relación que tiene con la gran tribulación y con el arrebatamiento de la iglesia. Yo les digo a los que puedan beneficiarse al escuchar esta enseñanza, que quien desee recibir el artículo que ya enviamos, por favor lo pueden solicitar a nuestro correo que aparece en la pantalla, o también
solicitarlo por WhatsApp. Por cualquiera de esos dos medios lo podemos enviar. Vamos a ver lo que dice la Biblia, lo que declara la palabra de Dios acerca de esto. Dice que la generación de los santos que estén vivos, la generación de los santos que estén vivos, al manifestarse el anticristo, esa generación de santos vivos en esta tierra sí va a pasar por ese periodo de la gran tribulación. Va a estar aquí como presente, como testigos oculares de ese régimen del último emperador de la tierra. La iglesia que esté aquí va a pasar por ese periodo. También es conveniente aclarar que una cosa es estar aquí viviendo durante ese negro periodo de la humanidad, una cosa es estar aquí vivo y otra cosa es sufrir los rigores de la gran tribulación venidera. Porque es que la gran tribulación lo que genera es un terror, un miedo terrible entre los santos. Y eso es infundado. Son dos cosas diferentes. Uno puede estar aquí y realmente no sufrir esos horrores. Eso es lo que queremos también tratar de explicar para calmar los ánimos, para que haya paz en la iglesia entre los hermanos. En primer lugar, quisiera que los hermanos me acompañaran en una lectura que está en la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 2, podemos leer los versículos del 1 al 4. Segunda Tesalonicenses 2, del 1 al 4. Dice así. Pero estoy leyendo la versión Reina Valera 1960. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, ojo, a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, miren que son dos cosas simultáneas. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis. No hay necesidad de conturbarse, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, o sea, el Señor Jesucristo no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, o sea que el Señor Jesucristo viene después que se manifieste el hombre de pecado, el anticristo. Y como nosotros vamos a reunirnos con Él cuando Él venga, ya lo leímos, entonces también la iglesia será arrebatada después del gobierno del anticristo. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. O sea que para muchos Él vendrá como si fuera el Mesías. Y millones lo creerán. Entonces enfatizamos que en este contexto la palabra de Dios declara que la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, o sea, el arrebatamiento de la iglesia, serán dos eventos simultáneos. Es decir, que la resurrección de la iglesia tendrá lugar el mismo día del regreso del Señor a esta tierra. Allí la palabra reunión, nuestra reunión con el Señor, es la traducción del griego episinagoge. Epi, por encima,
¿Qué significa recogimiento en lo alto? O sea, reunión en lo alto. De viene la palabra epi. Reunión de los santos en el aire para el encuentro con el Señor. De ahí deriva la palabra sinagoga, para referirse al lugar de reunión de determinadas religiones como la judía, por ejemplo. Por otro lado, dice que esos dos eventos, la venida del Señor y nuestra reunión con Él, el arrebatamiento, no ocurrirán sin que antes venga la apostasía y sin que antes se manifieste el anticristo. De manera que aquí declara que la iglesia estará presente aquí en esta tierra durante el gobierno de este personaje. Recuérdese que el Señor solo regresará a la tierra el último día del gobierno del anticristo. Allá en Apocalipsis 19:20 dice que ese día será apresado esa bestia y el falso profeta y lanzados vivos en el lago de fuego. También podemos mirar en Mateo, en el Evangelio de Mateo, el capítulo 24, donde está cargado ese capítulo de las señales que sucederán ante la venida del Señor, etcétera. Y por eso allí, en el capítulo 24, tomamos los versículos 29 al 31. Nosotros no queremos dogmatizar, sino solamente explicar lo que leemos en la palabra de Dios. Allí dice en el versículo 29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, ojo, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. No hay necesidad de eso porque el que viene trae toda la luz. Entonces, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Será un acontecimiento apoteósico. Entonces, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, todas, que todo ojo lo verá, dice la palabra. Lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre. Todas las naciones verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Entonces, al venir, dice la última parte de esta lectura, dice, y enviará, el Señor enviará sus ángeles con gran voz de trompeta. Es la última trompeta de las 7 trompetas. Con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos, o sea, a los santos, a los creyentes que estén en esta tierra, de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Entonces, en este nuevo contexto, en Mateo 24, la palabra afirma que inmediatamente después de la tribulación aparecerá en las nubes la señal de la venida del Señor. Y desde las nubes, Él enviará a sus ángeles a reunir a todos sus elegidos de todas partes del mundo. ¿Para qué reunirse con el Señor? ¿Y a dónde reunirse? ¿A dónde nos vamos a reunir con el Señor? En las nubes. Nadie se va otra vez para el cielo porque ya Él viene regresando. Entonces, viene las nubes porque por ahí, por las nubes, es donde el Señor se viene acercando a la tierra con la lentitud necesaria para que todo ojo le vea. En la medida en que la tierra va girando,
Él va regresando, entonces todas las naciones le verán. Nótese que ahí no dice que los santos después del arrebatamiento van al paraíso ni al tercer cielo, sino hasta las nubes, porque ya ahí viene el Señor. Eso también lo podemos corroborar en la siguiente lectura, que es en la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4. Capítulo 4. Yo creo que una persona que le crea la palabra no es hereje. Capítulo 4, versículos 13 al 17. Vamos a leer. Tampoco queremos, hermanos, dice en el versículo 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, los que han muerto. La palabra de Dios a la muerte de los santos le dice dormir. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Ustedes saben que a una persona se le muere un pariente, pues se entristece, llora mucho y algunos se quieren meter en el cajón con el muerto, etcétera. Pero el Señor dice, a ustedes no les pase eso, sí, un poquito de tristeza, pero no tanto. ¿Por qué? Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, y si lo creemos, así también traerá, miren, traerá. Él los va a traer, Él se viene y nos los va a dejar en el paraíso. Él traerá con Jesús a los que durmieron en Él. Esa gente se viene. Claro, todavía no tienen cuerpo glorioso, pero se viene porque el Señor los trae en su venida. Entonces vamos a explicar un poquito eso. Todo hijo de Dios al morir va inmediatamente al paraíso de Dios. En el tercer cielo, dice en la segunda Corintios capítulo 12, que el paraíso queda en el tercer cielo. Entonces, el Señor Jesús los traerá con Él en su segunda venida, no antes ni después. Eso de un arrebatamiento, de un rapto antes, eso no está en la palabra. Entonces dice el siguiente versículo, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, miren, que vivimos aquí todavía en el cuerpo mortal, que habremos quedado hasta la venida del Señor, está bien claro. No hemos ido en ningún rapto porque estaremos aquí hasta la venida del Señor. No precederemos a los que durmieron, o sea, no nos vamos con el Señor antes de que ellos vengan. Eso será simultáneo. No precederemos, o sea, no nos vamos a ser raptados antes de que vengan los que ya han muerto. Dice, no precederemos a los que durmieron el Señor, a los que están en el paraíso. Aquí la palabra de Dios afirma que todos, miren la palabra, todos los santos que estén vivos en esta tierra, es decir, la última generación, permanecerá aquí hasta la venida del Señor, esperándolo. Luego dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, allá dice que se tocará la última trompeta, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, ya en su segunda venida, y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea que esa es la primera resurrección de acuerdo con Apocalipsis 20. Apocalipsis 20 dice que la resurrección de los santos será la primera resurrección, porque la segunda resurrección será después del milenio, los que están allá en el Hades.
Dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Con quién? Con los que resucitarán, que vienen del paraíso. Arrebatados juntamente con ellos en las nubes, miren, para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Nadie se va para el cielo y mientras el Señor va bajando a la tierra. Eso sería una contradicción. Nosotros subimos con Él a la nube y luego seguimos bajando con Él. Entonces, en este contexto, la palabra nos añade, nos adiciona unos nuevos aspectos interesantes que respaldan lo que venimos exponiendo. Dice que cuando el Señor regrese el día de su gloriosa parucía, Él va a traer consigo a todos los que hasta esa fecha hayan muerto en Cristo, es decir, a todos los santos que estén en el paraíso. Afirma que ese día será tocada la trompeta y que nosotros, los que estemos aún vivos en esta tierra, no vamos a resucitar antes que ellos. Repito, no los precederemos en la resurrección. Entonces, ¿cómo será eso? Pues que los que trae el Señor Jesucristo en su venida, los trae del paraíso, que hayan muerto en Cristo durante toda la era cristiana, bajarán a la tierra con el Señor. Vienen en las nubes, el Señor va bajando, entonces de las nubes ellos bajan a la tierra, tocan la tierra. Para que sean resucitados, ellos tocan la tierra, vienen. Y nosotros en un abrir y cerrar de ojos, ellos resucitarán cuando nosotros seamos transformados. Si nosotros estamos aquí en esta tierra, no vamos a ser resucitados porque no hemos muerto, sino que somos transformados de un cuerpo mortal en un cuerpo glorioso. Ellos resucitan porque sí murieron y nosotros en ese mismo instante con ellos somos transformados. Y juntamente con ellos somos arrebatados a las nubes donde ya viene el Señor y nos reunimos, allí reunidos nos encontraremos con el Señor en el aire para estar siempre con el Señor. Es lo que en griego dice episinagoge, epi en lo alto, sinagoge reunión. Nos reunimos con el Señor en lo alto, o sea, en las nubes. Eso significa que nos quedaremos aquí en esta tierra con el Señor hasta la restauración del reino de Dios en esta tierra. Bien, una cuarta lectura está en la 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 al 53. 1 Corintios 15, 51 y 53. Miren cómo dice. He aquí os digo un misterio. Esas cosas son misteriosas, esas cosas son cosas que le va revelando Dios por el Espíritu Santo a los que le buscan. Son misterios de Dios. En la medida en que tú buscas al Señor, tú vas recibiendo revelación acerca de sus cosas secretas. Por eso Pablo dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, o sea, no todos vamos a morir, porque habrá una última generación que no gustará la muerte física. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. O sea, los que estemos aquí no gustaremos la muerte, pero sí somos transformados de un cuerpo mortal a un cuerpo glorioso. Somos transformados en un momento, dice, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Ya hemos dicho que a la final son 7 trompetas, será la 7ª trompeta. A la final trompeta.
porque se tocará la trompeta y los muertos, miren, los muertos, o sea, los que vienen del paraíso, serán resucitados incorruptibles. Ellos resucitados y nosotros transformados. Dice, y nosotros seremos transformados. Miren cómo lo recalca la palabra. Porque es necesario que esto corruptible, este cuerpo que tenemos que es corruptible, yo creo que a veces hasta por tomarnos un tinto nos da dolor de cabeza. Este cuerpo corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces aquí la palabra de Dios asegura que todos seremos, todos, ahí dice la palabra todos en ese contexto, que todos seremos transformados, o sea, transformados al recibir un cuerpo glorioso, y que eso sucederá al sonido de la final trompeta cuando los muertos en Cristo también sean resucitados. Nótese que no dice que solo serán transformados unos creyentes y otros se quedarán acá sufriendo, que le llaman ellos los tibios. Dicen algunos que son los tibios, que con el rapto quedan algunos porque son tibios. No, dice que todos seremos transformados. Aquí no quedará ningún tibio, ¿no? Ahora, eso de tibios, eso es desarmar a los creyentes, hermanos. Porque si todos decimos, de un momento a otro el Señor nos va a raptar y a llevar al cielo, pues no nos preocupamos por humillarnos y por buscar del Señor en arrepentimiento, ¿no? Porque ¿quién dice, yo soy tibio? No, nadie dice que es tibio. Tibios son los demás. ¿Quién sabe? Por ahí andan los tibios, esos se quedarán. Yo no, yo me voy en el rapto. Eso es desarmar a los creyentes. Ojo, los que predican eso. Ahora, como son 7 trompetas, esa transformación ocurrirá al sonar la final, es decir, la 7ª trompeta. Pero nótese que dice que los que hayan muerto resucitarán y nosotros seremos transformados simultáneamente con ellos. Ahora, en Apocalipsis, si nosotros vamos a Apocalipsis, dice que lo que sucederá cuando suene la última trompeta. Vamos a ver qué sucederá cuando suene la 7ª trompeta en Apocalipsis 11, los versículos 15 al 18. No vamos a entrar en detalle porque realmente no es el tema de la segunda venida, sino del arrebatamiento, de que algunos tiemblan cuando escuchan la palabra tribulación. Eso es lo que estamos tratando, de que la gente tenga paz, de que la gente tenga confianza en que somos hijos de Dios, que nos tiene en su mano, que lo que necesitamos es arrepentirnos, humillarnos. Si nos arrepentimos y nos humillamos, no hay que tener esos desesperos. Dice, en el Apocalipsis 11, el versículo 15 dice, el 7º ángel tocó la trompeta, ahí está. Y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, o sea, es la segunda venida. Ya Él viene a tomar lo que es de Él. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Toca la trompeta y empieza el descenso del Señor a tomar el control y el reinado de todas las naciones. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que era y que ha de venir, porque has tomado tu gran poder, ¿sí? Y has reinado, o sea, ya viene a eso. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos
y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Entonces vemos que al sonar la séptima trompeta, ocurrirá la segunda venida de Cristo. En ese momento el mundo es convertido en el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por siempre y para siempre. Es necesario dejar bien claro que la palabra rapto, ya lo hemos dicho, pero lo repetimos, no se encuentra. Tú puedes buscar en una concordancia, no breve, sino el libro donde está todo, y no encuentra la palabra rapto. Eso no está en la Biblia. Eso no está, no se encuentra en la Biblia. Es más coherente usar la palabra arrebatamiento, por cuanto hemos visto que dice que seremos arrebatados juntamente con ellos. Entonces, por ninguna parte de la Biblia se declara que habrá un rapto de algunos santos para ser llevados al cielo antes de la gran tribulación y que se quedarán algunos porque son unos tibios espiritualmente. Eso no lo declara la palabra. Solamente hay un solo arrebatamiento, no hay dos. ¿Cómo se van a quedar tibios? Entonces habría dos resurrecciones. La palabra dice que habrá una sola. Eso del rapto secreto de unos santos en cualquier momento, mientras que otros se quedan porque son tibios, es muy peligroso para la iglesia. Y esto lo estoy repitiendo para que todos abramos los ojos. Tenemos que arrepentirnos. Porque eso, lo repito, eso desarma a los creyentes con la ilusión de que de un momento a otro nos trasladará el Señor al cielo y nos librará de tremenda tragedia, ¿no? Entonces nadie se humilla, nadie se arrepiente, pues nadie piensa que es tibio espiritualmente. Vamos a hacer un censo a ver quién dice yo soy tibio. Hemos dicho que tribulación e ira de Dios no son sinónimos. Una cosa es la tribulación y otra cosa es la ira de Dios. Y al ignorar esto se cae en un grave error y se cae en una desorientación terrible. Además, la gran tribulación de ninguna manera es la manifestación de la ira de Dios, no. La ira de Dios será derramada sobre el mundo, pero no sobre la iglesia. La historia registra amargas tribulaciones en el seno de la iglesia y el Señor no las ha impedido. Emperadores romanos famosos como Nerón, como Domiciano, como Trajano, como muchos otros, ordenaron crueles tribulaciones contra la iglesia. ¿Y qué decir del período de la Inquisición por parte del catolicismo romano, del papado? Miren, el mismo Señor lo declara, lo podemos ver allí en Juan, en el capítulo Juan 16, 33, donde dice, estas cosas os he hablado. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Si estamos en el Señor, pues tengamos paz. Cuando el profeta Daniel, recuerden, le dijeron, Daniel, tenemos que meterte en el foso de los leones porque hay un decreto y ese decreto no se puede echar al suelo. Y tú entonces infringiste la ley de ese decreto. Dijo, no, tranquilo, si me meten al foso de los leones, el Señor es poderoso para librarme si Él quiere. Y si Él quiere que me coma, pues esa es la voluntad de Él. Pero Él estaba en paz. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo.
dice en Juan. Pero también en Apocalipsis 2:10, en la carta a Esmirna, miren, escrito por el Señor. Juan apenas era el secretario, el amanuense. Son cartas enviadas por el Señor a 7 iglesias. Y en Esmirna, en Apocalipsis 2:10, dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Estemos en paz. No llenemos a los creyentes de temores y de terrores. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Alguna razón tendría el Señor para permitir eso. Y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ahí no dice que era la ira de Dios sobre sus hijos, no, ahí no dice eso. Eso es otra cosa, hermanos. Entonces, la carga más severa de la tribulación en ese tiempo futuro será para los hijos de Israel. Es la carga más, porque los hijos de Israel no se quieren dar por vencidos, no quieren recibir, aceptar que Jesucristo es su Redentor, su Mesías. Y algunos creyentes ahora se les da por dejar a Jesucristo por creer lo que creen los judíos. Qué cosa tan aterradora. Desde la antigüedad Dios sabe perfectamente que la única forma de que Israel sea salvo es a través de un proceso doloroso de la más gigantesca tribulación y carnicería humana durante ese periodo que precederá a la gloriosa venida del Señor. Y eso es necesario para que Israel pueda arrepentirse y creer en el Mesías que rechazó y crucificó. Pero también es consciente el Señor, hermanos, de que eso, algo de eso necesita un enorme sector de la iglesia. Mucha gente hoy en día no está esperando al Señor, no está arrepintiéndose, no está humillándose. Están jugando a la religión. Están en una industria religiosa. No nos dejemos engañar por esas apariencias de doctrina que no son respaldadas por las Santas Escrituras. Entonces, en el tiempo de la gran tribulación hay santos que van a padecer y sufrir esa amarga situación. Miren cómo dice en Apocalipsis 13, 7a, donde dice que los santos sí estarán allí bajo el gobierno del anticristo. Dice que al anticristo se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. A los que tienen necesidad de que pasen por tribulación, los va a vencer. Van a sufrir, unos más y otros menos, pero la palabra de Dios lo declara. Si ustedes leen las 4 últimas cartas de Apocalipsis, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea, ahí habla, en las 4 habla de creyentes que no van a sufrir en la tribulación y de creyentes que sí van a sufrir en la tribulación. Ojalá lean con atención esas 4 cartas. La iglesia jamás ha sido blanco de la ira de Dios, ni lo será en el futuro, jamás. Ningún padre que ame a sus hijos castiga con ira a sus hijos, no los odia. Pero Dios dispone de otros mecanismos para corregir a sus hijos. Además, la gran tribulación no es la manifestación de la ira de Dios. La tribulación es una cosa y la ira de Dios es otra. La ira de Dios va encaminada al mundo. Repito, la ira de Dios no solamente será derramada sobre el mundo, hay que entenderlo. Todos sabemos que estamos en una etapa donde millones de creyentes están siendo liderados por pastores mercenarios
embriagados por su codicia. Y esos pastores no pueden dar de lo que no tienen, de manera que a sus dormidas congregaciones les vendrá el Señor como ladrón en la noche, si no se arrepienten. Les recomendamos escuchar mi video que se llama La Iglesia y su participación en la gran tribulación. Ojalá lo escuchen muchas personas. Vale la pena porque en eso está nuestra tranquilidad, nuestro conocimiento de los tiempos que vivimos. En Mateo 24, los versículos 36 al 39, hay algo que quisiera compartir también y que está siendo mal interpretado. Allí dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. O sea, de su venida y del arrebatamiento de la iglesia y demás, nadie sabe ese día. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Miren, como en los días de Noé. Porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron. 120 años él construyendo el arca y nadie entendió. Y no entendieron hasta que vino el diluvio. El Señor permita que estas palabras puedan ser entendidas. Dice, y se los llevó a todos. El diluvio se llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces creen que eso dice que el rapto, que la gente se va a ir en el rapto antes de, allá en el diluvio, aquí antes de la gran tribulación. No, es lo contrario, está hablando de la gente que no creyó. El énfasis de este contexto no es necesariamente el hecho de que Noé se haya metido en el arca con su familia y se haya salvado, como lo quieren comparar algunos con ese supuesto rapto de la iglesia para librarse de la gran tribulación, sino que realmente que a pesar de que Noé lo haya advertido previamente, la gente siguió sin creerlo, viviendo su vida lejos de la voluntad de Dios, sin preocuparse por humillarse y arrepentirse. Y ese es el llamado, ahí mismo en el contexto, en la Biblia, hay un versículo que es el 42, dice, velad, porque no sabéis, etc. Dice que velemos, que nos humillemos delante de Dios. Si la gente se hubiese arrepentido antes del diluvio, hermano, es posible que Dios no hubiera mandado el diluvio, porque eso era realmente lo que Dios quería. No necesariamente que hayan tenido un lugarcito en el arca con Noé y hayan tenido la oportunidad de escaparse y asunto resuelto como quieren ahora arreglarlo con el famoso rapto. No. Hay algo similar en Lucas 17. Y eso es con respecto a los días de Lot. En Lucas 17, los versículos 28 y 29, eso es parecido. Dice, asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, se metían en la cuarentena por el antivirus. No, eso no lo dice ahí. Bueno, mas el día en que Lot salió de Sodoma, porque tenía que salir, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. La respuesta es similar a la anterior en el caso de Noé. El Señor
está interesado en que la iglesia se arrepienta, sobre todo esos colosales sectores que mantienen al Señor fuera de su vida religiosa y apariencia de piedad. El problema no es la gran tribulación asociada con el anticristo. Eso no es el problema, hermanos. El problema es que el mundo se ha convertido en una gigantesca Sodoma, porque dice, y será lo mismo, y será como en los días de Lot. Es eso. En los días de Lot llegaron unos ángeles a visitar a Lot para llevárselo. ¿Y qué querían? Eso estaba plagado, lleno de muchachas bonitas, y ellos no querían, eran los ángeles para abusarlos. Entonces, hoy en día se está viviendo también esa misma situación. Ya no hay dos sexos, como los creó Dios. Ahora la Organización Mundial de la Salud, que es de la ONU, ha inventado oficialmente 112 géneros. Tú los puedes conseguir allí en Google. 112 géneros hay. Y el mundo está feliz con esa situación. El problema es la incredulidad y dureza de Israel y su rechazo del Señor Jesucristo como su Mesías. Hermano, el problema es que una ciudad fundada por los judíos en el siglo pasado a comienzos se ha convertido como la capital mundial del orgullo homosexual. Si Israel se arrepiente, seguro que no sufriría los horrores de esa carnicería que dice la palabra de Dios. El problema no es la gran tribulación, sino el pecado de la iglesia, que no se quiere arrepentir. Y para ello han inventado lo de un rapto secreto para supuestamente evadir ese sufrimiento. Si en la iglesia la gente se arrepintiera, cada creyente que se arrepienta puede pasar todo ese periodo tranquilo. Tendrá comida para comer y bebida para beber y un lugar donde refugiarse, donde vivir. Ya Dios le dirá dónde, porque somos hijos de Dios. Claro, la iglesia como tal no es el principal objetivo del anticristo, aunque él va a desatar una persecución contra los santos, eso es verdad. Y va a desatar esa gran tribulación a ver qué daño hace. Pues con esa nación, Israel, realmente es con la que va a ser el pacto de paz engañoso. Entonces, ese es el centro de su gran tribulación, pero servirá también para que mucha gente de la iglesia en este momento se arrepienta, se humille a fin de que no tenga problemas con el Señor delante del tribunal de Cristo. Ahí sí va a ser el drama terrible, hermanos. Es muy irresponsable engañar a los hermanos diciéndoles que de un momento a otro el Señor nos va a raptar y sacar de este mundo para librarnos de todo ese sufrimiento. Y eso es muy fácil. Además, lo que hay que enseñar en este momento, más que estar viendo señales y viendo virus y qué significa este virus, que cuántos terremotos están sucediendo y vendrán, que las guerras y demás, más que esas señales que sobre todo están en Mateo 24, hermano, más que eso, miremos las parábolas de Mateo 25. Allí aparecen las parábolas de las 10 vírgenes, las parábolas de los talentos, donde el Señor nos proporciona mucha claridad acerca de la responsabilidad del arrepentimiento y la humillación
delante del Señor, el procurar vivir en comunión con el Señor y en obediencia a la voluntad de Dios. La verdad, hermanos, en vez de arrepentirnos, mucha gente está pensando que si guardamos el sábado, que si guardamos el domingo, no leen hay partes de la Biblia como la carta de Pablo a los Colosenses que dice que nadie te venga a ti a estar preguntando qué día guardas. Si guardas el miércoles, si guardas el domingo, si guardas el sábado. Ahí lo dice con una claridad. Lo que interesa para el Señor es nuestro arrepentimiento, nuestra humillación. Que nosotros conozcamos al Señor Jesucristo. Que el Señor Jesucristo se forme en nosotros. Que demos un testimonio. Que haya un fruto de la vida de Dios dentro de nosotros. Que nosotros realmente somos algo perverso, pero Dios en nosotros es lo santo, es la luz, es la sal, es lo que nosotros necesitamos en este momento. Que Dios nos guíe, que Dios nos guarde para entender lo que el Señor quiere en este momento con todos sus hijos. Dios los bendiga, hermanos. Dios los guarde. Gracias.